Nuevo fin de semana, nueva oportunidad para reencontrarnos en este podcast maravilloso de viernes por la noche. César Arriba, Neomar Hernández por acá. Un gran gusto saludarles, recordarles como siempre que es importantísimo para nosotros que se suscriban a este canal, que nos dejen comentarios y también por supuesto que le den, como el que está en el ring de boxeo, que le den a la campana para que, bueno, las notificaciones aparezcan cada vez que subimos nuevos videos como este y como también en este canal a veces estamos en vivo, bueno, para que ustedes se enteren. César Arriba, ¿cómo está usted? ¿Cómo le va? Oye, vale, aquí reflexionando sobre las cosas, los avatares, profundizando en la filosofía y tratar de hacer un análisis sociológico de las cosas que nos pasan y actuando en consecuencia. ¿Qué quiero decir con esto? Que bueno, he tenido una semana fuera de la capital, no voy a decir exactamente dónde estoy. Por favor, te pido no reveles mi ubicación, porque siempre lo haces de manera imprudente cuando te pido que no lo hagas. Estoy fuera de la capital y esta semana por lo menos he invertido el dinero en un maldito ventilador recargable, un mini UPS. Soy experto en mini UPS ahorita. Yo pensé que esa vaina de UPS eso era una nueva enfermedad venérea. Resulta que es un equipo que tú le pegas al router y tienes internet. ¿Por qué? Porque me quitan la luz 6 horas, 7 horas, 8 horas. Esto es un desastre. A veces la quitan en 2 tandas de 5. O sea, te la quitan en 10 horas, pero te dan un respiro, te dan un break de media hora entre 5 y 5 para que... Entonces, bueno, yo me he ido dotando de equipos. Gracias a Dios, ya en las próximas horas voy a subir a Caracas, ciudad en la que también quitan la luz, pero no en todos los sectores. Y en el sector donde yo vivo, no la quitan. Porque tengo que subir a Caracas a trabajar y entonces, bueno, voy a pasar un par de semanas como un ser humano normal, pues con luz, con agua, con cosas. Entonces, bueno, quería drenar un poco esto que, esto que Copérnico alguna vez definió como un arrecherón, y Marco Aurelio. eh, Acuérdate que Marco Aurelio pronuncia aquella frase que sirve para sacar toda esa cosa que uno lleva por dentro, cuando grita a los 4 vientos, el coño de su madre. Totalmente, lapidario, dicen algunos. Marco Aurelio en ese momento estaba en su máxima expresión. Venía Marco Aurelio cuando expresa esa opinión de comerse una empanada de pollo y una de dominó con un agua de panela. Entonces, eso fue efectivamente en ese momento, cuando él pronuncia esas históricas palabras. Sí. Entonces, bueno, sí, nada. Mira, ¿cómo te voy a contradecir o cómo voy a venir yo a aportar algo después que tú estás sacando aquí la historia de Marco Aurelio? O sea, es impresionante. Mira, hablando de Marco Aurelio, Leoncio, una cosa que te voy a comentar. Tienes un muy buen gusto cinematográfico, te lo voy nuevamente a recalcar porque te hice caso, chamo. Fuiste a verlo, Y dice. vi, y vi la Odisea y la vi en el cine y quedé impresionado y me parece la película del año. Me parece que va a ganar el Oscar, que debería ganar el Oscar, debería ganar las elecciones, debería ganar el Miss Universo, debería ganar todo lo que uno pueda presentarse para ganar. Debería ganarse la quincena, debería ganarse las utilidades, todo. Y la copa. Qué película tan bárbara, César. O sea, una película con una fotografía extraordinaria que maneja este, todo este tema de la iluminación, con escenas oscuras, por ahí por de pronto la escena del cíclope donde se muestra, pero no se muestra completamente el rostro. Eso está Eh, muy... el guión que te va, bueno, ya el guión tiene que ser arrechísimo, porque claro, por supuesto, basada en la Odisea, ¿no? Pero para que tú tengas una película, ya va que está sonando una alarma aquí al teléfono, esa es la alarma que yo pongo para saber cuando a mí me vienen a cobrar la renta, como el señor Barriga, o sea, en el Chao, vamos a desactivar la alarma. Mira, no, te decía, 3 horas y el guión tiene que ser muy bueno porque uno no se fastidia ni un minuto, chamo. O sea, es tremenda película, quedé gratamente impresionado y te voy a augurar desde ya que esa película debería ganar mejor película en los premios Oscars, los próximos Oscars, que serán el año que viene, ¿no? Bueno, muy bien, porque esta vez me hiciste caso. No siempre lo haces y disfrutaste de una gran película. Dos cosas. Sobre todo, claro, tú conoces la historia, tú leíste, por supuesto, la Odisea, pero para los que descubren la Odisea,
Es interesante. Yo te voy a pasar ese link en cualquier momento de esto. Hay una especie de documental narrado y animado con inteligencia artificial, pero muy decente, muy bien hecho. Como está la fiebre de la Odisea, aquí está el cuento completo, en 3 horas también. Dura 3 horas, pero aquí está más dinámico. Entonces, todo lo que le falta a la película, sí lo tiene este video. Es como para empaparse ya por completo de todo. Porque hay gente, bueno, en estos días se estaban riendo de una muchacha que tiene una cuenta de TikTok muy exitosa, que son estas jóvenes muchachas y muchachos que comentan libros, que hacen reviews de libros y que supuestamente pertenecen al mundo intelectual. Entonces la muchacha en cámara, con la inocencia propia de alguien que, bueno, que es muy joven, se destapa una cosa que le envía, hace lo que llaman un unboxing. Y descubre que la Odisea también es un libro. Pues, y que mira como la película y lo muestra. Es que ya sacaron un libro de la película. Muy bien, no vayas a creer tú que le entraron a coñazo en los comentarios. Pero lo que te quería decir, bueno, primero eso, que está interesante porque días después que hablamos, que hicimos el programa, me puse a ver, más que verlo, a oírlo, porque la inteligencia artificial es algo que me cansa rápido, pero la voz artificial está bastante parecida a la de un humano, está bien matizada, y es el cuento completo y con imágenes que te llevan rápido a la película, ¿no? Con las contradicciones que pudiera tener. Pero hay otra cosa con la Odisea. Yo no sé si ya yo hablé, cambiando por supuesto de rango cinematográfico, ya yo hablé de Spider-Man, ya yo dije que había visto Spider-Man en este podcast o no lo he hecho. No lo has dicho Bueno, lo hiciste que exclusivo en otro lado, pero puedes hacerlo acá ahora. fui a ver Spider-Man, me encuentro con la versión superhéroe de la Odisea, porque está Tom Holland y está Zendaya, que Zendaya está en la Odisea. Y Zendaya está súper cotizada y aquí podemos comenzar a tocar temas como el wokismo hollywoodense, que queda en evidencia a través de una figura como Zendaya, sin entrar en las evaluaciones. No estoy de acuerdo con los imbéciles que salen en redes sociales a cuestionar si la muchacha es atractiva o no es atractiva, cuando eso es algo tan subjetivo, y yo creo que a las damas se les respeta, y más adelante vamos a hablar de otra dama que ha sido irrespetada aquí en Venezuela, muy amiga tuya. Pero a mí me da risa con Zendaya porque hay gente que salta, ¿no? Y entonces la culpa a ella de todo este movimiento wokista hollywoodense, que además está basado en estudios de tendencia del público joven, más allá si es wokista o no, de que, bueno, la juventud ve bien que haya un chino, que haya una persona de piel oscura, porque por eso lo hacen por negocio, no lo hacen por convicción. Hollywood no trabaja por convicciones, sino por negocio. Pero Zendaya es muy cómica porque está en todas las películas que veo. Entonces yo escribía un chiste y decía, señores, prepárense, porque la nueva película de Rocky, que va a ser dirigida por Sylvester Stallone, Rocky va a ser Zendaya, no Sylvester Stallone. Y van a sacar también una biografía, una película biográfica sobre Robert De Niro. Y el papel de Robert De Niro lo va a hacer Zendaya. Zendaya, ¿tú te imaginas Zendaya? Zendaya va a ser Robert De Niro. O sea, vamos a entrar en la cuestión porque tenemos que igualarnos todo. Tiene que haber su persona afrodescendiente, su cosa y todo esto. Entonces, bueno, da mucha risa. ¿Cuál era la otra película que va a ser Zendaya? Frankenstein, la nueva. Ella va a ser monstruo. Va a ser monstruo, o sea, Y sin ningún tipo de maquillaje para que se vea que es Zendaya, porque ella también puede ser el monstruo de Frankenstein. ¿Qué te parece? no, pero Zendaya tiene una belleza exótica. O sea, Pero no tú, es. pero tú como hombre vas a entrar en una red social a cuestionar desde tu verdad lo atractivo que pueda o no resultar una dama, chamo. Tú no eres como, o sea, la mujer ni con el pétalo de una rosa. Claro, claro, César, pero no, lo digo en el sentido, es que no sabía, hay una polémica por la belleza de Zendaya. Hay gente que se mete con, es que ni siquiera bonita es, que porque cuestiona sus capacidades como, y eso lo podemos hablar, si te parece buena o no buena actriz, pero también hay que entender el contexto de que ella está ahí más allá de un talento artístico, sino como No, reflejo sí, sí, de un sí, movimiento. no, totalmente, totalmente. Y Bueno, ella es actriz, ella está recibiendo sus oportunidades y las está aprovechando. O sea, hay que atacar en todo caso es a la idea, al movimiento, pero a ella, ¿por qué? no, y Obvio. se ve más en el caso de la Odisea, César, este tema que tú has mencionado, que es el famoso
asunto de las cuotas de género, raciales, todo lo que tiene que ver con implicar directamente la política y sobre todo la política de los Estados Unidos, porque esto es un fenómeno muy estadounidense que muchos países se lo han querido copiar, pero bueno, hay países, me perdona César, donde esto ni siquiera calza. Es como ponernos a plantear asuntos de cuotas en Venezuela, donde en Venezuela, bueno, todavía tenemos un problema de democracia profundo, pero en el caso de la Odisea, todavía más creo que se han dado críticas con respecto a la chica que hace el papel de Elena, ¿no? De Troya, que es una chica negra, y entonces dice, bueno, ¿y cómo va a poner Elena negra? Además, el problema no es que sea o no sea negra, el problema es que el papel de Elena en la Odisea, a mi modo de ver, no sé cómo lo piensas tú, César, pero a mi modo de ver pasa absolutamente desapercibido. La chica tiene 3 o 4 escenas, No tiene peso. habla en una sola de ellas, o sea, es un papel absolutamente por debajo de la mesa, ¿no? Acaricio tu rodilla, ay, diría, por debajo de la mesa acaricio tu rodilla, diría Luis Miguel, pero no, eso también lo diría Leoncio, pero a Leoncio vamos a dejarlo tranquilo. Entonces, Leoncio lo diría en un tono menos inspirado y con una voz menos educada, un poco más hacia una tendencia de Charlie Mata, pero lo diría. exacto, de que él era, pero ya se salió, de que él era, pero ya se salió. Entonces, sí, la película, para los que, bueno, van aquí a desmenuzar y se van a poner a molerle las greñas a todo el que sale en la película, también tiene este factor. Es una película hecha en el contexto del Hollywood moderno, donde hay toda una situación que tiene que ver con política, que tiene que ver con, bueno, cuotas raciales, de género, podría decir yo también hasta de nacionalidades, porque no te creas tú, aunque es un tipo muy talentoso y me parece con unas opiniones políticas de mierda, porque vi un clip en estos días del tipo beatificando el socialismo, de Leguízamo, Leguizamo. o Leguizamo, hace un gran papel, ¿no? También en la Odisea, pero es un tipo que incorpora, o mejor dicho, donde lo que quieren vender también en el fondo, mira, hay un latino en la Odisea, ¿no? Pero es un gran actor, este muchacho Leguizamo es buen actor, John Leguizamo. Uno de los mejores de la Odisea, John Leguizamo. Bueno, pero es que, y no solamente en socialismo, también en gobiernos de tendencia derecha, su apellido le hace honor a los políticos, porque ¿qué hacen ellos? Le guisamos la plata y los derechos a la gente engañándolo con pendejadas, sobre todo en socialismo. ¿O no? Leguizamo. Aquí nosotros somos lo que somos. Votamos por este, por aquel, pero lo que Neomar y yo estamos claros es que esto no es una batalla mundialmente, la política, no es una batalla de buenos contra malos. Aquí no estamos al menos malo estudiando y preparándonos para escoger al menos malo, porque todos son malos. Estamos claros, ¿no? Porque a veces la gente se nos confunde, Neomar. La gente cree que somos, por ejemplo, o sea, realmente a ti como persona, como ser humano, independientemente de tus ideas políticas de las mías, porque eso es como que cuando estábamos chamos, el que le iba a los Yankees, al Caracas, Michael Jordan y a Muhammad Ali. Oye, qué casualidad que tú siempre apuestas a ganador, tú nunca vas a un pequeño. Yo se lo decía a mi amigo, oye, pero tú te va a atropellar un carrito de helado. Entonces aquí estamos acostumbrados que entonces, si yo apoyo a Israel es porque yo soy trompista, y si yo soy trompista yo no puedo apoyar a un gobierno socialista o puedo estar de acuerdo o no con el tema, pero más allá de wokismo, ¿a ti realmente te importa, te quita el sueño de que las minorías tengan representación en una película? O sea, ¿sí te parece que esto es muy grave y te deprimes por eso, como hace mucha gente? Oh, chamo, bien lejos de eso. Uno señala el hecho y como dicen por ahí, señalas el hecho y pasas de largo. No te tienes que morir por eso. Bueno, podemos hacer podcast como este donde lo comentemos por encima. Ahora, yo preferiría, César, y es lo que de hecho Otra cosa, traté de hacer. yo No, te no, pregunto que yo prefiero. si te molestaba, si ya no te molesta. Ahora, uno tiene preferencia. Yo prefiero Anne Hathaway. Oh, claro, sí, sí. Pero no, yo preferiría cuando uno va a hablar de la Odisea, quedarme, y es lo que quiero dejar por sentado en este segmento de esta semana, quedarme con la buenísima película que es. O sea, que estamos hablando de una tremenda película de que, mira, el mayor mérito que tiene, lo voy a repetir por si no me han entendido,
el mayor mérito que tiene es que usted va a asistir a una función en la que va a estar pegado 3 horas en la butaca viendo el proyector o viendo, mejor dicho, la película, y usted no se va a aburrir. O sea, es impresionante cómo va a pasar usted 3 horas. Hay películas, mira, no es la primera película de 3 horas, he visto de 4 también, o sea, y no es el caso, pero hay películas que tienen, digamos, llamarían en los Estados Unidos upside downs, o sea, tienen bajones de... Como, Mira, yo no sé por qué, César, si es porque uno se sabe la historia o porque uno está prendado de las actuaciones o lo que sea, pero esta es una película que yo siento como que continuamente uno está allí pendiente de la pantalla. O sea, esta película no tiene bajones, no tiene, para mí no los tiene. los baches que pudiera tener, o sea, los cambios de tempo que pudiera tener con la fotografía, tú quedas obnubilado, o sea, tú nada más viendo esos espacios abiertos, esos decorados, esa cosa, tú te... Pero bueno, hablando del tema, no hice un pequeño comentario sobre Spider-Man. Fui a ver Spider-Man porque así como tú me hiciste caso, yo le hice caso a otros amigos míos. Comentaba que no soy muy de Spider-Man, aunque reconozco sus grandes poderes. De hecho, vi la película y pude corroborar que el tipo no tiene orificios en la máscara. O sea, todo lo que hace lo hace aguantando la respiración, lo que lo convierte en un superhéroe. No, rechísimo. Y sí, hay que verla en el cine. La película tiene mucho sonido, mucho golpe, mucha cosa que te impacta. Y es una película divertida. Detalle aquí aparece en el lugar de una chica que era de otro color, con otro cabello, pero la película es muy divertida. Yo soy más de Batman, de esos bichos, tú sabes, más oscuros, pero bueno, la vi. Pero tengo, ya para cerrar con el tema del cine, otro episodio que es muy bueno, lleva a la niñez. Tú sabes que me acaba de pasar, después que vi mi Spider-Man y mi cosa. Yo aquí donde estoy tengo cine cerca, ¿no? Y hace horas viví una experiencia de cómo era, por ejemplo, cuando yo estaba en el colegio, que era ir al cine y meterte a ver una película de la cual no tienes ninguna referencia. Volví a los años 80, porque me quedo sin luz, me mamo el mini UPS, el ventilador recargable con linterna se mamó y aquí no había síntomas de que iba a llegar la luz. Y dije, ¿sabes qué? Yo me voy a tirar un baño y me voy a ir para el centro comercial que queda así cerca a ver qué hago. Y veo que están pasando una película donde está Anne Hathaway. Y al estar Anne Hathaway, no me importa más nada en la vida. Neomari, la cosa se llama no sé qué cosa, Oklahoma o Arkansas, no sé. Ni siquiera me acuerdo del título. Y yo me he metido en el cine con mi cotufa y mi refresco sin ninguna expectativa y nada que esperar. Simplemente una película donde está Anne Hathaway, son las 3 de la tarde, la luz no llegaba y yo me lancé. Es una película muy divertida, ambientada en los años 80, de una gente de clase media en los Estados Unidos. Ella tiene un par de muchachos, un esposo, y de repente la vaina se convierte en un rolo de peo porque empiezan a aparecer unos dinosaurios, unos monstruos gigantes a comerse a la gente, porque resulta que hubo como una explosión en el universo o en la Tierra. Entonces cambiaron de época y la urbanización quedó rodeada por una vaina prehistórica con unos monstruos. Entonces, una vaina sumamente traída por los cabellos, pero muy divertida. Además, Anne Hathaway aparece en falda, Mosca. bellísima. Podemos apreciar la gran belleza de esta mujer. Pero es lo que te digo, o sea, ¿cuándo fue la última vez que tú te metiste en un cine a ver una película que no tenías idea de para dónde iba? Eso no existe hoy en día. Eso no pasa. Exacto. Eso antes era, tú eres de esa época, ¿no, César? ¿Sí? Donde la gente se sorprendía a sí misma. Te ahí Este, a ver esa película. Y bueno, listo. donde, epa, yo tengo un ejemplo, pero que no es con el cine, pero es con otro producto cultural, digámoslo, con otro producto de consumo masivo, que era los videojuegos. ¿Cuántas veces uno no compró? Yo me imagino que tú también puedes estar por esta época, No, donde yo tú, nunca ¿ah? fui de videojuegos. Nunca fui de videojuegos. No, No, jamás. tú naciste amargado. Tú como eres ahorita has sido siempre. No, no es nada en contra, simplemente que, bueno, mi entorno no. Yo jugué maquinitas cuando llegaron los primeros negocios de maquinita, Pac-Man y esas cosas, jugué un rato. Tuve un Intellivision, un coso en la casa con un solo cassette, nunca compré el segundo. De verdad que nunca fue lo mío, pero termina tu cuento.
No, el cuento es muy sencillo. ¿Cuántas tiendas de estas que vendían juegos de video no iban los niños a ellas y entonces tenían unos aparadores, unas vitrinas donde los niños, básicamente, además en una época en la que los videojuegos eran muy sencillos porque eran de 8 bits, luego fueron de 16, luego de 64 y todo lo demás, ¿no? Apenas tú podías tener como elemento, como pista para escoger el videojuego que costaba una pelota de plata, que tus padres iban a hacer un sacrificio para comprártelo, la portada, el muñequito que se le ha dibujado en la portada. O sea, tú no sabías y pasaba muchísimo, César, porque uno escogía, por ejemplo, ¿qué me pasaba a mí? Uno escogía el videojuego de Terminator, por ejemplo, pero ajá, Terminator es la película, pero probablemente el videojuego era una mierda, como en efecto fue. Yo tuve un Terminator de Sega Genesis. Algunos por acá, los que son de mi edad, levanten la mano y digan si tuvieron un Sega Genesis, que era la consola competencia del Super Nintendo en su época. Bueno, yo prendado del juego, del videojuego de Terminator, porque yo venía de ver a Arnold Schwarzenegger en la película, pero el videojuego era una mierda, malísimo, qué malo era ese juego, o sea, malo. O sea, tú eres lo que llaman gamers. No fui en mi infancia. Tú sabes que yo he tratado de volver a eso, pero mira, yo voy a tener 40 años, yo Señor dentro de 2 adulto. años tengo. Entonces, 40 años, cuando yo tenga 40 años ya está, bueno, no voy a decir que da pena, pero no he podido, yo no he podido. Tengo esa reminiscencia de la infancia, de todas esas cosas, me hicieron muy feliz, te lo digo. Yo fui muy feliz porque yo era un niño apartamentero, yo no salía del cuarto sino que jugando juegos de esto, yo no jugaba pelotique goma, yo no jugaba fútbol, lo hice muy poco realmente en la infancia, sino que yo estaba era en la casa de mi abuela jugando videojuegos en mi cuarto, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Que cuando tú ibas a comprar esos videojuegos, toda la información que tú tenías de lo que tú estabas pidiéndole a tus padres que te compraran, era apenas la portada y la contraportada de la caja que tú volteabas y veías unas capturas de pantalla, unos screenshots de lo que era la jugada que tú podías hacer con, bueno, el mundo 1, el mundo 2 de esto, pero era una información absolutamente limitada. Con las películas pasa lo mismo, ir a ver una película prácticamente a ciegas por el título o porque ves el póster de los protagonistas y una escena de amor o una escena de misterio, de terror es básicamente lo mismo. Tú estás, claro, la inversión es menor, porque una entrada de cine vale menos que un videojuego, pero Creo que, son épocas bonitas en el sentido de cuánto uno sueña o se ilusiona a partir de un póster, de un afiche, de una carátula, con los, bueno, pasado a César, con los compact discs, con los CD, o sea, con la música, que llegaba un disco nuevo, si tú no habías visto, si el disco todavía no estaba promocionado, si no lo habían puesto en la radio, tú no habías visto MTV, no habías visto los videos, te quedaba era, bueno, pegarla a la suerte, agarraba, claro, por la portada, el artista. Las discotiendas montaron en una época un sistema en el que tenían una especie de rocola, donde tú te ponías unos audífonos para que tú pudieses escuchar parte del disco que te querías llevar, ¿no? Porque ya, pero eran los discos que ellos tenían en esa rocola, no es que usted iba a abrir los discos y los iba a poner ahí. Entonces, este sistema es muy simpático porque era un sistema que apelaba al misterio, a la expectativa, a la más. este sistema de selección, a la magia de lo que es el producto cultural, bien sea el CD, la película, el videojuego, donde no había información. No es como ahorita, que tú y yo, César, y ya vamos a terminar, nos queremos comprar un teléfono o no sé, unas luces para hacer estos videos. ¿Y qué es lo primero que vamos a hacer nosotros? Bueno, no sé si tú eres tan inteligente como yo para hacerlo, pero yo creo que sí. Tú agarras y te metes en YouTube aquí y tú pones review de las luces tal cual, para ver si las bichas valen la pena. O sea, tenemos demasiada información antes de tomar la decisión de compra. Antes no la teníamos, antes teníamos que hacer ensayo y error y perder plata en el camino. Bueno, los tiempos han cambiado, estamos viejos, César Arriba. Despida usted ahí. Bueno, de hecho, primero que lo que decías de que fuiste de apartamento, es evidente, exudas la falta de calle en cada podcast. Otra cosa, y obviamente no es lo más recomendable que te metas a gamer a estas alturas, porque a los 40 años lo correcto es que sepas más nombres de pastillas que de juegos de video, porque vas para allá, tienes que pensar quién va a ser tu urólogo, porque es una persona con la que vas a tener una larga relación.
una persona con la que probablemente vayas a la playa, compartas una ida al cine. Tu urólogo se va a convertir en tu mejor amigo de aquí a 5 años. Ay, León, se me estremecí. Sí, mira, pero no hiciste tu breve comentario político de la semana, que es por lo que la gente viene aquí. A la gente no le interesa un coño lo que hemos hablado. Quiere ver un pequeño comentario político para que cierres la vaina. No, no, sí le interesa a la gente. Mira, bueno, el comentario político va a ser de carácter internacional. En este momento, además le mandamos nuestras condolencias y, bueno, nuestro abrazo de aliento a todos los hermanos colombianos que están atravesando por el terremoto. Pero qué cosa, César, vaya prueba la que le toca al nuevo gobierno de Colombia, presidido por Abelardo del Espriella, porque, bueno, se juramentó el viernes pasado, hace una semana, y ya el lunes tenía su primera crisis de gobierno que ni siquiera se la buscó él, que es un desastre natural, un terremoto que ya cuando nosotros estamos grabando se acerca a las 300 víctimas mortales, hay cerca de 300 fallecidos, bueno, heridos más de 5.000 creo, por lo que he visto. Es una catástrofe natural que hasta ahora, por lo que veo, César, no tiene la magnitud que tiene la catástrofe que hemos vivido en Venezuela, bueno, donde los fallecidos no se cuentan por cientos, sino por miles y bastante largos. Entonces, bueno, estamos muy pendientes de eso. Me llama mucho la atención y el comentario político está entonces vinculado a cómo va a ser el gobierno de Colombia, que se acaba de instalar, un gobierno que tenía 2 días instalado para resolver esto. Pues me imagino que esto va a generar pues la primera evaluación de lo que es esa gestión de Abelardo del Espriella al frente del Ejecutivo en la Casa de Nariño, ¿no? El Ejecutivo colombiano. Entonces, bueno, estaremos muy pendientes de eso. Pero no, esta semana estamos light con la política y más bien nos hemos dedicado a las artes del, mejor dicho, al séptimo arte en este caso. No vamos a meternos en aguas profundas. Quizá lo hagamos en el segmento tuyo. No sé si tú quieras hacer un comentario político. De repente hacemos un comentario ahí de algo que quedó picando y tiene que ver con el respeto hacia las mujeres, el respeto hacia las damas. Ah, bueno, muy bien. Bueno, Este, recuerda siempre, cuando estés sentado en la poseta, piensa, para que después cuando vayas a pensar, no la cagues. coño, qué excelente consejo, mano. O sea, de verdad que no. Semana a semana, aquí lo que hay es sabiduría pura, compadre. Así que bueno, los invitamos a todos a suscribirse, a dejarnos su like, a comentar en este programa. Lo pueden comentar acá, pueden seguirnos también en el canal de César Arriba. Es importante porque este es un podcast que es a 2 segmentos. El primero es acá y después estamos en el canal de César. Así que bueno, bienvenidos todos todas las semanas para que pues compartan con nosotros este rato distinto y diferente. Nos vemos en el canal de César y nos vemos también la semana que viene. Hasta entonces.